Fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armamentismo. La radicalización del nacionalismo es una causa, ya que el nacionalismo planteaba la idea de que un pueblo estaría unido sobre la base de una cultura, lengua, economía y geografía compartida. Otra causa es el desarrollo exponencial de la industria armamentística. La industria armamentística alcanzó también un elevadísimo nivel de desarrollo. Otra causa fueron las tensiones geopolíticas en Europa, conflicto franco-alemán, conflicto anglo-alemán, conflicto austro-ruso. Entre las causas más destacadas de la Primera Guerra Mundial se mencionan las siguientes. La expansión del imperialismo europeo. Los estados europeos comenzaron la competición por dominar el territorio africano, así como el control de los mercados no europeos. La formación de alianzas internacionales. Una de ellas fue la Triple Alianza, que surgió en 1882, y en ellas participa Alemania, Austria-Hungría e Italia, y la Triple Entente en 1907, formada por Francia, Rusia y Gran Bretaña. Cabe recalcar que Italia se cambió de bando. El asesinato del archiduque Francisco de Austria. Esto sucedió cuando él iba junto con su esposa a la ciudad de Sarajevo, en el cual se encontraron a un nacionalista y los asesinó. Este fue el detonante de la primera. Es conocida como Guerra de Movimientos y surgió en agosto de 1914. Alemania tenía como objetivo dominar a Francia y continuar con Rusia, ya que era considerada militarmente débil. Su idea era mover rápidamente a las tropas al frente francés, con 1,5 millones de soldados, y terminar la guerra en pocas semanas. Mientras tanto, dejaba 5,000 soldados en el frente oriental para invadir Rusia. Esto tardaría semanas en movilizar a sus tropas. Para cuando esto sucediera, Alemania podría regresar a las tropas del frente occidental para derrotar Rusia. Este plan fue ideado a principios del siglo XX y fue conocido como el Plan Schlieffen por su creador, quien murió en 1913. Por lo tanto, el plan no fue llevado a cabo como se diseñó. La Guerra de Trincheras, de 1915 a 1917. La guerra en el frente occidental quedó reducida prontamente a una guerra de trincheras que se extendieron como 2 líneas paralelas desde Suiza hasta el Mar del Norte. Las condiciones de las trincheras eran espantosas, tenían lodo, ratas, parásitos, lluvia constante y un sinfín de cadáveres. Los soldados ensordecían por los cañoneos y la tensión nerviosa era terrible. Tan solo en el frente occidental se produjeron más de 2 millones de bajas en un año. La igualdad de fuerzas entre ambos bandos dio origen en el año 1915 a la formación de trincheras para poder protegerse del ataque enemigo. El frente estaba formado por líneas paralelas de trincheras comunicadas y protegidas por un alambre de púas. Segunda Guerra de Movimientos, 1918. Con la derrota de Austria en manos de Rusia, el frente oriental queda débil y los aliados controlan el mar Mediterráneo. Alemania no tenía suficientes elementos para continuar la guerra y regresó a la Guerra de Movimientos. Utilizó gases tóxicos, niebla artificial y artillería de larga distancia, pero fue derrotado por los aliados, como sucedió con las otras potencias centrales. La Primera Guerra Mundial promovió el armamentismo, impulsando la tecnología para producir nuevas armas. Fin de la Primera Guerra Mundial, 1918. Para septiembre de 1914, todos los ejércitos se vieron desprovistos de armas y municiones por las enormes pérdidas sufridas durante los primeros meses de guerra. La industria bélica tuvo un gran desarrollo, absorbiendo la mayor parte de los recursos económicos y de la mano de obra, aunque no consiguió satisfacer la demanda sino hasta 1916. Para hacer posible este esfuerzo, se recurrió al trabajo obligatorio en Alemania y en todos los países se empleó masivamente por primera vez mano de obra femenina, además de utilizar a los trabajadores de los países colonizados y a los prisioneros de guerra. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Una de ellas es que dejó una gran devastación demográfica y social.
así como una fuerte crisis económica. Desaparecieron 4 imperios que fueron el alemán, el ruso, el austrohúngaro y el otomano, y se formaron nuevos países, lo que modificó el área demográfica en Europa Central. Esto quiere decir que el mundo cambió sus fronteras. El final de la guerra tuvo consecuencias geopolíticas. Las grandes potencias europeas participaron en el conflicto para defender sus colonias y ampliar sus dominios, conquistando el territorio de los demás. Otra consecuencia es que hubo grandes pérdidas humanas. Aún no se tiene un número exacto de las vidas que se perdieron durante la guerra. Gracias a que la guerra trajo consigo distintos bandos y múltiples conflictos entre los diferentes territorios, provocó que una parte de ellos se independizaran o surgieran, tales como Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Prusia Oriental, Polonia, Hungría, Yugoslavia y Checoslovaquia. De esta manera provocó que reducieran en gran parte su territorio y que algunos se convirtieran en uno solo. Tal es el caso de Austria, Hungría, Alemania, Rusia, Rumania y Montenegro, ya que muchos de estos se unieron o se separaron de sus territorios.